fotografías y voy a ir comentando la experiencia. Me gustaría primero empezar por decir que nosotros conocimos la radio escolar como una técnica a partir del año 2000, que un compañero de Oaxaca, participante del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, asiste a la RIDEP 2000 en Austria. Y entonces él participa en un taller de radio, compañero Adán, y cuando regresa nos platica la experiencia, pero nos la platica tan interesante que nos motiva. Lo que nos detiene un poco es que nosotros no contamos con tecnología, recursos. Entonces, a pesar de ello, pues nos entusiasmó la idea y lo que hicimos fue con un reproductor de acetatos, de discos de acetato, que tenía su casetera y un micrófono, empezamos a hacer nuestros programas de radio y a transmitirlos en el aula y con los propios compañeros, pero se fue contagiando la emoción y el entusiasmo que esto generó, que los demás grupos se contagiaron y querían hacer lo mismo. Bueno, ¿cuál es el escándalo que está en el aula de al lado? Y entonces fueron agregándose a grado tal que se propuso en la asamblea que la escuela hiciera programas de radio. Y entonces nos vimos en la necesidad de hacer la propuesta, bueno, generemos un espacio, ¿no? ¿Cuál va a ser el espacio para transmitir esos programas? Y el espacio fue el receso, media hora de receso. En esa media hora, cada grupo presenta sus programas de radio. La escuela es pequeña, son 6 grados de primero a sexto. Entonces la experiencia empieza porque los de sexto abarcan una semana, durante los recreos de esa semana presentan sus programas. A la siguiente los de quinto, a la siguiente los de cuarto, y así termina primero y regresa otra vez sexto. En ese espacio de tiempo tienen el momento para ir preparando los programas. Y los programas, su contenido de los programas versa sobre lo que se trabaja en clase. El tema, la temática que estén abordando, solo la vuelven una entrevista, la vuelven una exposición, y eso es lo que se lleva a los programas de radio. Esto nos llevó precisamente a tener que organizar, porque todos los alumnos querían participar. Y entonces, dentro de los grupos, bueno, si el grupo es de 30 niños, pues divididos entre los 5 días de la semana se arman equipos y todos los alumnos tienen la experiencia o viven la experiencia de transmitir. Y eso hace un boom, ¿no? Que no solo es para toda la escuela, sino para los padres de familia. Y los padres de familia, bueno, ¿cómo que es de radio? Y entonces dijimos, bueno, vamos a buscar apoyo. Y encontramos con amigos que nos prestaran un transmisor de radio. Era de 10 watts, entonces transmitíamos y abarcábamos aproximadamente 3 kilómetros de la redonda. Y entonces, pues abarcaba la comunidad. Entonces, en la hora del recreo, del receso, en casa, podían prender su radioreceptor y oír a sus hijos, ¿no? Los padres de familia. Incluso en la bocina del municipio, del ayuntamiento, pues se ponía y hasta las personas que estaban en el campo estaban escuchando los programas. Y esto, pues, generó algo que nosotros le vimos muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo porque empezó a generar una relación diferente con la comunidad. Tanto que llegaban las personas a la escuela, es que se extraviaron 2 gallinas, ¿no? Por favor, anuncien en el radio. O no amarraron bien el burro y se escapó, entonces, por favor. Y entonces empezó a generar una dinámica muy interesante porque la radio escolar se volvió un medio de comunicación de toda la comunidad, ¿no? Y bueno, pues el carnicero ya preparó la barbacoa, entonces anuncia que ya está la barbacoa, el pan ya está saliendo calientito. Entonces hubo una interacción y los niños se motivaron a tal grado que entonces dijimos, necesitamos el espacio, una pequeña cabina y un espacio que habían destinado los padres de familia a bodega. Los niños lo pidieron por medio de asamblea para que fuera la cabina de radio. Y entonces, en lugar de volverlo bodega, se adaptó, le puso su vidrio, se aisló la parte del interior y empezamos a adquirir, a dejar el pequeño reproductor de acetatos y ya se compró bocinas, una pequeña consola para mezclar y bueno, otro micrófono. Llegamos a comprar un micrófono ya de estudio, porque ya los propios padres se daban cuenta que los niños estaban haciendo algo distinto, algo importante. Y bueno, aparte de esto, llegamos a 2006 más o menos, empezamos en el 2000, llegamos a 2006
En Oaxaca se genera un movimiento magisterial y por luchas sociales, derechos de los maestros, y entonces la radio empieza a generar una función más allá. Tanto que el gobierno del estado empieza a perseguir la radio, ¿no? Radio Universidad en Oaxaca, llega la policía, y entonces pues nosotros sentimos la amenaza, ¿no? Dijimos, van a llegar a nuestra pequeña radio comunitaria, y entonces lo que hicimos fue seguir transmitiendo, pero así, ¿no? Disfrazamos nuestra antena con tubos de PVC y ojo, cabe decir que en México es penado utilizar las ondas, no sé aquí. Entonces ahí lo que pirateamos era una frecuencia y con esa transmitíamos. Cuando esto se vuelve parte de la lucha social, pues entonces los vimos obligados, y el temor de nosotros a lo mejor no era por nosotros, sino que llegara la policía a nuestra escuela, ¿no? Y con los niños ahí. Cabe decir que nuestra radio solo hacía trabajo escolar, pero para el momento político que se vivía, cualquier radio significaba algo que el gobierno tenía que callar. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, en primer lugar, no es nuestro equipo, devolvámoslo, porque si no, ¿cuánto nos va a costar pagar este equipo? Devolvimos la radio y sin embargo, el equipo, sin embargo, seguimos funcionando con lo que ya habíamos adquirido, con la bocina en la escuela, en la plaza, en el ayuntamiento, y así funcionó la radio. De hecho, se generó una necesidad de mantener la radio. Nosotros nos jubilamos el año pasado y algo muy significativo, porque llegan maestros nuevos en su escuela pública, o sea, no son seleccionados, sino llegan los maestros que cambia el estado, y entonces los maestros se les hace fácil y dicen, no, ¿verdad? Y entonces los alumnos dicen, no, primero queremos asamblea. Y en asamblea el primer acuerdo, continuar la radio. Y los maestros dicen, es que nosotros no sabemos, nosotros les enseñamos. Y la radio sigue funcionando a gestión ahora de los propios alumnos. En las fotos vemos alumnos porque ahí comparten lecturas de libros, comparten sus escritos, comparten lo que ellos desean, no hay restricciones, incluso la música que se acompaña pues también es parte de lo que ellos conocen, ¿no? De la cultura, bueno, quienes han ido a Oaxaca, de la Guelaguetza, música regional, y todo esto creo que es un movimiento no solo pedagógico, sino social, cultural, y que a los niños les está permitiendo desarrollar su expresión. Nosotros no grabamos los programas. Una, primero, porque no teníamos tecnología, y la otra, porque vimos esa emoción de los niños, las caritas, cuando están participando, los ojos, la viveza. Por ahí está una niña que hasta tiene un guante en la mano, que wow, es maravilloso ver cómo los niños se potencian al momento que los dejas hablar de lo que ellos quieren. Y literalmente le estamos dando la palabra a los niños.